Tenemos en R4 un subespacio S de 4 variables que tiene dos ecuaciones, está definido por dos ecuaciones que son las que ustedes ven a continuación, ¿sí? Y después tenemos en T otro subespacio también definido por otras dos ecuaciones como las que ustedes ven a continuación. La idea acá es definir si es posible una transformación lineal del tipo f de R4 en R4 que satisfaga simultáneamente que el núcleo de f sea S, o sea, sea el subespacio S, que la imagen de f sea T y que estas composiciones de transformaciones se cumplan como ustedes lo ven a continuación. Primera aclaración, con este tipo de ejercicios de definir una transformación no hace falta necesariamente que nosotros encontremos la expresión de la transformación en forma de matriz, en forma completa, como si fuéramos a trabajar con ella. Es decir, es algo bastante más sencillo. Solamente tenemos que ver que las condiciones se cumplan y listo. Y un poco el resto es derivarlo a nuestra creatividad, digamos, cómo podemos terminar con ese tipo de ejercicios con los requerimientos que nos piden. Entonces, como primera idea, ya les digo, esto tómenlo a título personal, es decir, el camino que a uno se le ocurre. Como estamos hablando de dos subespacios que están definidos de forma implícita, tratemos de encontrar los vectores generadores de cada uno, es decir, despejando las variables. En este caso vamos a tener 2 grados de libertad en cada una porque estamos en R4 y ambas dos están definidas por dos ecuaciones igualadas a 0, como ustedes pueden ver acá. Entonces empecemos, ¿no? Vamos a buscar los generadores de S, ¿sí? En este caso vamos a tener, fíjense, x1 más 2x3 menos x4 es igual a 0, x2 más x3 menos x4 es igual a 0. Entonces supongamos que despejamos x1 y x2, ¿no? ¿Okay? Para todo x1, x2 perteneciente a R, ¿no? Entonces x pertenece a S, vamos a tener x es igual. Y ahora ponemos los vectores solo con sus variables, ¿no? 2, menos 1, 1, 0 para x3. En la segunda ponemos 1, 1, 0 y 1 para x4. Listo, ahí tenemos los generadores de S sin problema. ¿Okay? Bien, vamos ahora a repetir lo mismo, pero para los generadores de T. Entonces, esto vamos a tener. Para T tenemos x1 más x2 más x3 igual a 0. Con lo cual acá nos queda x1 menos x3 y x4. Ahí. ¿Okay? Y en este caso volvemos a repetir lo mismo, ¿sí? O sea, toda esta escritura para T la vamos a simplificar un poco porque ya se entiende un poco el mecanismo al cual nosotros vamos, ¿sí? Entonces en este caso T nos va a quedar para x2, perdón, nos va a quedar menos 1, 1, 0, menos 1. Y después vamos a tener en x3 menos 1, 0, 1. ¿Correcto? Bien, entonces ahora que ya tenemos los generadores hechos y todo, hay un par de cosas a tener en cuenta. Tenemos que verificar si estos dos subespacios en algún momento se cruzan, si hay intersección. Eso nos va a permitir redefinir mejor el tema del núcleo y la imagen y ver qué es lo que sucede con cada uno. Entonces, vamos primero a hallar esa intersección con T. Es decir, un vector que sea esa intersección con T, obviamente va a pertenecer a los dos vectores a la vez, a los dos subespacios a la vez. Y la idea principal acá es que vamos a tener, en este sentido, digamos, o hay que excluir en parte esa intersección dentro de lo que es la imagen y demás, como para que no moleste, digamos, con los requerimientos de la transformación. Entonces, va a ser un escalar o la combinación lineal de estos dos es igual a la combinación lineal de estos dos. Es decir, x pertenece a esa intersección con T, vamos a tener combinación lineal de este más este, como si jugamos con un número alfa, ¿sí? Menos 2, menos 1, 1, 0, más un número beta por el 1, 1, 0, 1. Esto nos va a dar
un número. ¿Sí? Si quieren, acá con este otro, ¿sí? Que es el que vemos nosotros acá. Combinación lineal, por ejemplo, con gamma, ¿sí? De menos 1, 1, 0, menos 1, más omega, ¿sí? Por menos 1, 0, 1, 1. También una cosa que se puede usar, ya que estos fueron subespacios que sacamos de las ecuaciones, es directamente, en vez de hacer esto, nos quedamos con la parte que pertenece a S y luego reemplazamos en las ecuaciones de T. Es una de las maneras de sacarlo, ¿sí? Entonces, un vector que pertenezca a S, en este caso nos va a quedar menos alfa. En este sentido, ¿sí? Todo esto, y como esto pertenece a T. Así que ahora vamos a buscar las ecuaciones de T. Entonces de acá reemplazamos en los dos, ¿sí? Con lo cual acá en este caso vamos a tener esto lo podemos sacar acá y vamos a la segunda ecuación, con lo cual en este caso nos va a quedar x2 acá corregí un poco este de menos. Esto nos queda beta es igual a alfa. Ok. Con beta igual a alfa, lo que vemos acá es que esto nos va a quedar menos alfa, ¿sí? Acá, esto nos va a quedar menos 2 alfa. Vamos a tener alfa positivo y alfa. Con lo cual, esa intersección con T va a estar generado por menos 1, menos 2, 1, 1, ¿sí? Disculpen, acá menos alfa más beta, esto sería 0 acá. 0. Bien, entonces ahora que tenemos esa intersección con T, proseguimos de esta parte. Veamos en las conclusiones qué nos queda. Fíjense, tenemos S y T y vemos que esa intersección con T de hecho dio generado con uno de los subespacios de T. Con uno de los vectores generadores de T, perdón, que es este. Si llamamos, por ejemplo, S1, S2, T1, T2, ¿sí? S1, o sea, esa intersección T1, si quieren, es igual que el T2 que estamos viendo acá. Entonces, en la lógica de lo que va a pasar con nuestras funciones, esto tiene bastante sentido, pero además nos va a servir a nosotros para poder tratar de simplificar un poco la cuestión de qué pasa con las imágenes y demás que tenemos. Pensémoslo de la siguiente manera. Nosotros queremos encontrar qué es lo que pasa con f compuesta con f. Entonces, f compuesta con f no es otra cosa que dos funciones f compuestas entre sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos x, metemos en la primera función, esto nos va a quedar f de x, y luego saliendo es f compuesta de f en x. Esto es básicamente siempre es el mismo mecanismo. Si nosotros pensamos que lo que dice el enunciado es que la imagen, una de las cosas que dice el enunciado es que la imagen de f sea t, el subespacio t, o sea, todo vector que nosotros pongamos acá va a generar el subespacio t. Y este subespacio t va a volver a entrar en la función f, con lo cual esto va a ser la imagen de t. Entonces, piénsenlo de la siguiente manera. Si a su vez nosotros habíamos dicho que el núcleo de S, ¿sí? El núcleo de la función f era S, por lo tanto, nosotros decimos, ¿cuál es la imagen de t? ¿No? Esto sería la imagen de su espacio generado por T1, T2, o sea, esto va a ser, por ejemplo, la imagen de T1 más la imagen de T2, siendo T1 y T2 estos vectores que estamos acá. Pero como vimos que T2 es un vector que pertenece a esa intersección T, este vector y esa intersección T justamente pertenece a S y S pertenece al núcleo, esto va a ser el vector nulo. Con lo cual, la imagen de F, ¿sí? Tenemos que pensarlo de la siguiente manera, la imagen de F solamente va a estar generada por este vector, o sea, va a estar generada solamente por la imagen de T1, ¿correcto? Entonces, tengamos cuidado con esto por todo lo que hemos visto al principio. Entonces, otra cosa que es importante es lo siguiente, la dimensión de f de t, que sería lo que estamos viendo acá, ¿sí? Esto nos va a quedar la dimensión del vector que lo genera, o sea, de f de t1. Acá lo que nosotros dijimos es que esto tiene que ser distinto de 0
porque T1 no pertenece al núcleo de F como sí pertenece T2. O sea, estoy repitiendo lo mismo que vimos al principio. Pero básicamente quiere decir que nosotros metemos un vector X acá, ese vector pertenece a T, y este vector vuelve a pertenecer a T, por lo cual la dimensión de F compuesta con F, ¿sí?, o de la imagen de F compuesta con F, va a ser 1. ¿Sí? Entonces, esto es importante por los vectores que nos habían dicho al principio, así que con los requerimientos que nos habían pedido de las F compuestas con F y demás. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. F compuesta con F de 1, 0, 0, 1, esto nos va a dar igual a F compuesta con F de 0, 0, 1, 0. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Vamos a llamar G, ¿sí?, va a ser F compuesta con F, ¿sí?, tal que G de R4 en R4. Ahora lo que hay que hacer es asociar los vectores uno a uno, ¿sí?, como para que se vea. Y básicamente la asociación que podemos usar es la más simple, que es la primera que tenemos, esta que vemos acá. ¿Okay? Vamos a tener G de 1, 0, 0, 1, es esta imagen, esto va a dar G de 0, 0, 1, 0. Entonces una forma, por ejemplo, de poder sacar esto sería tomar ambas imágenes en el mismo lado de la ecuación, con lo cual tenemos calculando algo similar a qué ecuación nos da el núcleo o justamente cuál es el núcleo de esto, ¿no? G de 1, 0, 0, 1 menos G de 0, 0, 1, 0 nos va a quedar el vector nulo. Y de lo que vimos acá, nosotros a continuación vamos a tener, por lo tanto, ¿sí?, el 1, 0, menos 1, 0, que es esto va a pertenecer al núcleo de F compuesta con F, ¿sí? Básicamente esto sale de lo que habíamos visto al principio, ¿okay? Por lo tanto, F compuesta con F del 1, 0, menos 1, 0, en este sentido nos va a quedar como 0, 0, 0, 0. ¿Okay? Y luego tenemos F de 1, 0, menos 1, 0, va a pertenecer al núcleo de F, que en este caso es S, por lo que hemos dicho en el enunciado. Con lo cual, de los vectores para generar, acá, fíjense, vamos a tener, por un lado, la imagen de este vector del 0, 0, 1, 0, que es la misma que este vector, la resta de estos dos, que en este caso es G de 1, 0, menos 1, ¿sí?, 1, que es perteneciente al núcleo, y después tenemos dos vectores más, S1 y S2, que pertenecen a su espacio S, con lo cual vamos a tener S1 y S2, los vectores generadores de S, el vector 0, 0, 1, 0, que habíamos definido acá como G, y luego tenemos el vector resultante del núcleo, que es la resta entre estos dos, o sea que vamos a tener 1, 0, menos 1, 1. ¿Sí? Veamos si son linealmente dependientes y si son linealmente independientes. No, como hacemos siempre, los vamos a poner a los cuatro en una fila, ¿sí?, en filas, digamos, perdón. Vamos a tener S1, que en este caso nos da menos 1, menos 2, 0, 1, 0, parte 0 acá, menos 1, 1, 0, 0, 0, es acá 1, 0, 1, menos 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, armar los ceros como siempre, en este caso. Esto nos va a quedar. Acá hacemos fila 1, menos 2 fila 2, en este caso esto nos va a quedar 0, menos 1, 0, 1, 0. Acá fila 1, más 2 fila 3, 0, 1, 2, menos 1, 0. Este lo dejamos tal cual. Y finalmente, la primera fila la dejamos tal cual. La segunda fila ya tiene el 0, así que la dejamos tal cual. Acá es fila 2 más fila 3. ¿Sí? Y después acá fila 2 más fila 4. Bueno, la buena noticia es que quedan todos linealmente dependientes. Entonces nada, ahora lo que hay que hacer es asociarlos como lo que habíamos dicho al principio. Fíjense, esta es la base de vectores. Para definir la transformación vamos a respetar, voy a poner la respuesta acá, ¿sí?, pero para respetar lo que habíamos dicho al principio. S pertenece al núcleo de la transformación, con lo cual la imagen de estos dos, que son estos dos, va a ser 0. ¿Sí? Entonces, f de menos 2, 1. Esto va a ser 0, 0, 0, 0.
La imagen del S2, que en este caso es este también, por lo mismo que habíamos dicho al principio, menos 1, 1, 0, 0, va a quedar 0, 0, 0, 0. Después tenemos las respectivas imágenes, ¿sí?, del 1, 0, 1, menos 1, que en este caso, ¿sí?, 1, 0, menos 1, 0, que en este caso nos va a dar, porque esto pertenece a S y después pertenece a T. Y finalmente tenemos la imagen que ya encontramos acá, la G de 0, 0, 1, 0, que nos va a quedar menos 1, 1, 0, menos 1. ¿Sí?